una vez que pongamos primero dónde va a ir esto. ¿Por qué lo marcamos antes? Ven. Porque si lo intentamos marcar sin haber armado, nos va a quedar muy cerca de la orilla. Necesitamos ver cuál es el grosor de la pata para ver en dónde va a ir esto. ¿Ok? Para que quede así. Si no tienen las prensas, lo pueden hacer de esta manera. La colocan así, ponen su pieza y marcan. Si no están muy seguras de que les vaya a quedar bien la parte del grosor, marquen primero la parte del grosor. Para que puedan poner su pieza. Ahora, para poder fijar estas, es donde vamos a usar los tornillos. Y pegamento para madera. Muy importante el pegamento para madera. Para eso también vamos a usar las prensas. Ahorita van a ver por qué. Necesitamos pegar la madera a la madera para asegurarnos de que quede muy súper fija. ¿Ok? Entonces hay que echarle mucho. Tienen que poner la pieza donde marcaron las líneas, donde no haya, donde libre el grosor y donde marcaron por fuera. Con la prensa lo van a fijar. Este paso es muy importante. El resistor necesita presión para que se absorba bien a la madera y quede bien pegado. Este paso es súper importante para que no se les vaya a desarmar. Cuando se les empieza a salir el resistor por todos lados, es que le están poniendo suficiente presión. Yo voy a usar un pedacito de madera que me quedó por ahí de otro proyecto para quitar el sobrante. Pueden usar una hojita, pueden usar una tarjetita que ya no usen. Eso no es problema. Y otra vez, donde marcamos anteriormente la base. Vamos a pasar a la parte más divertida. Vamos a usar el taladro. Ya que está esto así, ¿ok? Tenemos que hacer unas guías para los primeros tornillos. En cada una de estas vamos a usar dos. ¿Ok? Ahora, el taladro. Para poder usar el taladro, hay dos partes muy importantes. Esto
es donde va la broca. Las brocas son las piezas que hacen los hoyos, así se llaman. Hay muchos tipos de brocas, estos son para hacer agujeros más grandes, estas son para poder atornillar, estas de aquí son para concreto, estas de aquí son para metal y estas son las que vamos a usar para la madera, que tienen las puntas más chatas, ¿ok? No tienen las puntas chistositas. Ahora, necesitamos una broca que sea más chica que el tornillo, ¿ok? Tenemos toda la cuerda del tornillo, la cabeza del tornillo, y necesitamos que la guía sea más chica que la cuerda del tornillo. Entonces tenemos que ver. Esta es del mismo tamaño de la cuerda, entonces no nos sirve. Necesitamos una más pequeña, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando metemos el tornillo tiene que tener de dónde agarrarse en la madera. Entonces la guía tiene que ser un poco más pequeña que el tornillo para que la cuerda tenga de dónde agarrar de la madera. Ahora, para poner la broca, le damos vuelta y metemos. Ven. Tenemos que asegurarnos que toda la cuerda de la broca quede libre. El taladro solo la va a enderezar con estos 3 puntos. Se necesita usar la llave para poder apretar. Se mete aquí y se le da vuelta. Y hay que apretar muy muy bien para que la broca no se mueva. Si se mueve la broca, corren el riesgo de que la broca se rompa y el hoyo quede mal. Entonces, ya tenemos esto listo. Entonces vamos a marcar dónde van a ir los primeros tornillos. Tenemos que tomar en cuenta que todavía tenemos que meter tornillos por fuera para las patas, ¿ok? Entonces, las patas tienen que tener los tornillos lo más separado posible para darle estabilidad. Entonces, estos 2 tornillos, que son los que van a ir fijos acá, los tenemos que poner un poco más cerca de la prensa, un poco más cerca del centro. Entonces marcamos uno aquí. Y el otro aquí. ¿Por qué estamos usando tornillos de 1 pulgada a 1/4? Porque necesita entrar a la madera, a la primera pieza de madera, pero no atravesar la segunda. Ahí está. ¿Ok? Entonces, se asegura suficiente aquí, pero no atraviesa esta. ¿Ok? Y lo mismo va a ser del otro lado. Del otro lado podemos atravesarla y se agarra bien de la base. Mi taladro tiene varios settings, o sea, tiene varias posiciones. En esta posición no se mueve, aquí taladra y aquí va en reversa. Tiene velocidades. Ajá. Con esta manija se ajustan más rápido, más lento. Antes de empezar a taladrar tenemos que asegurarnos de que la broca haya quedado bien fija. Para eso tenemos que apretarle un poquito, prender un poco el taladro para asegurarnos de que la broca no se mueva cuando esté girando. Ahí está, perfectamente derecha, no va a tener ningún problema. ¿Dónde marcamos las X? Ponemos la broca y con mucho cuidado no podemos apretarle completo porque si no va a ir muy rápido y se nos puede atravesar la madera completa. Lo que queremos hacer es nada más un hoyo poco profundo para que el tornillo entre a la siguiente tabla. Vamos a atravesar la primera parte y la segunda parte lo tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿ok?
ejemplo, esta la voy a mover tantito porque la puse mal. No la puse en el centro. Estas piezas se tienen que quedar agarradas con las prensas hasta que pongamos los tornillos.